jóvenes continuamos desarrollando los temas de los diferentes aspectos desarrollados en la Edad Media. En la Edad Media, con lo que ocurrió con el descubrimiento de América, las causas, consecuencias y cada una de las diferentes organizaciones que ellos ya establecieron aquí en el continente luego de su estabilidad acá, que ya ellos comenzaron a organizar instituciones de las mismas que tenían allá en el continente europeo, formaron aquí también en América. Entonces ahora nos toca ver cómo era la religión durante la Edad Media. Vemos que en la Edad Media, como fue una época totalmente religiosa, fue una época donde estaban los miembros de la iglesia, eran quienes estaban involucrados en los diferentes aspectos de la sociedad, de la política y de la economía. Entonces, durante este tiempo fueron apareciendo diferentes también los grupos religiosos. Entonces vemos cómo era el comportamiento de la iglesia en la Edad Media. Dice que la iglesia era una institución muy poderosa, ya que esa época era profundamente religiosa. Y desde entonces el mundo cristiano comenzó a apoderarse del territorio europeo, ya que recordemos que Roma se dividió en dos partes y con ello la iglesia también. Apareció la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana. Entonces, en este contexto, la iglesia cristiana tomó gran apogeo. Pero no solamente se hizo presente la religión de las iglesias cristianas, apareció también el judaísmo y el Islam. Dentro de estas características vemos que el judaísmo fue fundado por Abraham, consideran a su Dios Yahvé, y el libro sagrado de ellos es Hebrea. El lugar de culto para ellos es la sinagoga, mientras que para nosotros los cristianos, nuestro fundador fue Jesucristo, adoramos a Dios, nuestro libro sagrado es la Biblia, y acudimos a las misas o a los cultos a la iglesia. En el Islam, su fundador fue Mahoma, adoran a su Dios Alá, su libro sagrado es el Corán y el lugar de culto es la mezquita, que es lo que para nosotros es la iglesia. Entonces, ya basándonos en nuestra religión, el cristianismo, sabemos que es una religión donde la que predomina por encima de todas las otras religiones. Durante la Edad Media fue nombrada como la religión oficial dentro del Imperio Romano. Esto fue durante el siglo IV. Fue la única institución que logró mantener el poder en toda la Europa luego de las diferentes divisiones que hubieron en los territorios europeos. Entonces vemos que en la época feudal la iglesia fue una institución muy poderosa, ya que la iglesia católica luchó mucho por mantener su influencia en la sociedad y aunque existían otros credos, durante el siglo XI Europa fue una de los grupos que mantenía más a la religión católica, es decir, el cristianismo. Pero dentro del cristianismo los sacerdotes cometieron una gran barbaridad, a esto le llamaron la Inquisición. Inquisición o Santa Inquisición, ya que esto hace referencia a las instituciones dedicadas a la supresión en ese tiempo a la herejía, a lo que no creían en Dios, a lo que ofendían a Dios, eran severamente castigados. Aquellos que practicaban la brujería, la hechicería, entonces eran totalmente castigados y el máximo castigo era la pena de muerte que le daban a una persona, lo mandaban a la guillotina. Este es un castigo de una rueda de molino donde lo ataban para darle la vuelta y hacerle un castigo muy severo. Entonces vemos que ellos defendían a toda instancia el cristianismo y trataban de ofender a quienes ofendían a la religión, eran brutalmente castigados. ¿Pero qué fue la Inquisición? Dice que la Santa Inquisición se fundó en 1184 en el sur de Francia para combatir, como habíamos dicho, la brujería, a los homosexuales y a los protestantes. Posteriormente, con el reino de Aragón, de España y de Portugal, se tiene esto como un poco de más de profundidad. La herejía era en esa época
cuando se castigaba, ya habíamos dicho, a las personas que ofendían la religión, con su máximo castigo, que era la pena de muerte. Entonces vemos cómo estaba organizada la iglesia durante la Edad Media. En ese tiempo existían dos grupos, que era el clero secular y el clero regular. En el clero secular estaban la máxima representación, eran los obispos y los arzobispos, seguidos de los sacerdotes. Pero la máxima representación para los dos era el Papa. Ya acá en el clero regular estaban los representantes o abades principales. Estaban también los representantes en los conventos, en los monasterios, que eran quienes se encargaban de distribuir la educación, de distribuir el trabajo y mantener el orden en la fe. Después de ellos estaban los frailes, las monjas, los monjes y los demás grupos que apoyaban en la religión. Entonces, ¿qué era un clero secular? Los seculares eran el conjunto de los sacerdotes o diáconos en la Iglesia Católica, que ellos ejercían un ministerio o parroquia para poder ayudar, pero ellos siempre estaban bajo las órdenes del obispo. Acá ya en el clero regular, la clase sacerdotal era en la Iglesia Católica. En el clero regular era un conjunto del grupo de los sacerdotes y los diáconos de una iglesia que pertenecen a una comunidad religiosa, es decir, en una capilla, en un sector, estaban ellos encargados de sacar adelante todo lo que era el cristianismo de ese sector. Pero ahora, ¿cómo está organizada la iglesia? Su máximo representante, que es el Papa, los cardenales que están en cada país, el arzobispo que está en cada ciudad y conjuntamente con el obispo, los presbiterios que están encargados de la iglesia y el diácono, que es quien ayuda en la iglesia al momento del desarrollo de la misa o de la falta del sacerdote. Entonces, ¿cómo queda el cristianismo? El cristianismo dice que su fundador fue Jesucristo, su libro sagrado la Biblia, creemos en Dios, en la resurrección y en la vida eterna. Nos reunimos en los templos o en la iglesia. Las fiestas de celebrar o las fiestas más importantes son el domingo de resurrección y la Navidad. Entonces estas son las fiestas de guardar, como nosotros llamamos en la iglesia. Esto es aquí en el cristianismo. De ahí vemos entonces que vamos a ver también o analizar lo que fue y es el Islam. Decimos que el Islam es su símbolo, mientras que para el cristianismo representa la cruz con Jesucristo. Entonces vemos que los islamitas o los musulmanes, como también se los llama, su fundador fue Mahoma, quien nos invitó los invitaba a su templo, a su mezquita, y como no iban, decían, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces en ese contexto trató de conseguir gente para su iglesia. Su libro sagrado es el Corán, lo que para nosotros es la Biblia. Ellos creen en Alá, en Mahoma, en la vida eterna y en el paraíso. Los musulmanes también se reúnen, la denominan la mezquita, y ellos tienen su fiesta para celebrar el Ramadán, que es un mes de ayuno musulmán. Ellos entran en ese momento a la mezquita y durante un mes solamente se mantienen bebiendo agua y están ellos adorando a su Dios, adorando, no les importa nada lo que pase, que ellos continúan encerrados adorando a su Dios. Entonces también ellos adoran a Mahwil, con eso recuerdan el nacimiento de Mahoma. Entonces vemos que los musulmanes, ellos sí son unos religiosos, pero muy concentrados en su fe, en su Dios Alá. Vamos a ver entonces lo que es el judaísmo. El judaísmo también se dice que esta fue una iglesia fundada por Abraham y por Moisés. Fue la primera iglesia o templo que fundaron ellos, el judaísmo, porque ellos son los de Judá, los judíos. Entonces su libro sagrado es la Biblia judía, también llamada Formosa. Ellos creen en Yahvé que igual es su Dios para ellos. Creen también en la vida eterna, en las llegadas del Mesías. Entonces ellos creen que el Mesías va a llegar, igual que nosotros esperamos la llegada de Dios. Ellos se reúnen en la sinagoga.
Su fiesta que ellos celebran mucho, o su fiesta que respetan, es la Pascua judía, que es la liberación del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Mientras que la estrella de David es su símbolo de su representación. Entonces, jóvenes, de esta forma hemos llegado a finalizar lo que ha sido el desarrollo de la religión durante la Edad Media. Nos quedamos en casa, continuamos desarrollando los temarios, y que viva Jesús en nuestros corazones, y volvemos con un nuevo tema.